nuestras decisiones están definiendo nuestro futuro y la calidad de nuestras vidas. Nuestras decisiones están definiendo o están decidiendo nuestro futuro. Y Dios nos dio esta capacidad, esta virtud, la de decidir, pero también es una grande responsabilidad. Poder decidir, la libertad de decisión. Nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras hacer. Fíjate, nadie te puede obligar, ni Dios mismo. Qué tan grande oportunidad nos dio Dios de decidir. Pero les digo que también es una gran responsabilidad. Y la encontramos definida allá en Josué capítulo 24, versículo 15. Una frase, un pensamiento. Josué 24. Dice Josué al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Ahí está. Escogeos hoy a quién sirváis. Y en aquel entonces dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él define y da su decisión: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios le dio esta responsabilidad a su pueblo: escogeos hoy a quién sirváis. Y Dios nos ha venido hablando en estos días acerca de la actualidad, de lo actual, de lo reciente. No sé qué palabras utilizar, de su palabra. Su palabra es viva, su palabra es actual, su palabra está en este momento siendo pronunciada como si estuviera hace 3,000, 4,000 años. Hoy está tan viva, tan efectiva, que cuando tú la estás escuchando a Dios mismo hablar aquí en una forma presente. Él está hablando de su palabra. Escoge hoy a quién vas a servir. Es una capacidad de decidir y la estamos viendo, pero es también una responsabilidad. De tal manera que tus decisiones son las que deciden tu éxito en la vida. Tus decisiones son las que deciden tu éxito en la vida. Y encontramos precisamente que una de estas decisiones es que Dios quiere que nosotros vivamos edificando, construyendo, desarrollando, multiplicando nuestra fe. Dios a todos y a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. Todos tenemos la medida de fe suficiente para cumplir con los propósitos de Dios. Pero además, Dios nos estimula para que nosotros edifiquemos nuestra fe. Por eso es que encontramos allá en Efesios 4, del 11 al 16, todo un concepto de pensamientos que nos van a hacer concluir que Dios desea que nosotros vivamos edificando, construyendo la fe que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 4,
versículos del 11 al 16. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y dice la palabra: y él mismo, hablando de Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, edificando el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir que la fe va creciendo, se edifica hasta el grado tal de que todos lleguemos a tener una misma fe gloriosa, gigante, poderosa. Y dice ahí: y del conocimiento del Hijo de Dios, a tal grado de que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa medida de fe, esa edificación de la fe debe de ser de tal manera hasta el grado de que todos lleguemos a la estatura de Jesucristo. ¡Wow! Hasta que todos lleguemos a la estatura, hasta que todos lleguemos a ser como Jesucristo, del tamaño de Jesucristo. Sí, así de sencilla es la palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está haciendo mucho frío, apaguen todos los aires para que se mueran de calor. A ver si ponen a ti. Están durmiendo de frío. Es claro que Dios quiere que edifiquemos la vida de la iglesia, nuestra fe, nuestro conocimiento. Por eso, edificar quiere decir construir, levantar una casa, un edificio, una muralla, un palacio, un poblado. Es levantar y hacer crecer. Y Dios quiere que hagas crecer tu fe, porque la fe es algo que puede ser edificado. Pero lo más importante es que tú ya tienes una medida de fe que Dios te ha dado. Tú puedes hacer que tu fe, que a lo mejor le puedes llamar pequeña, pueda ser una gran fe o una fe grande. Y quiero decirte que Dios fue responsable y cumplió con su responsabilidad de darte una porción de fe. Porque lo único que necesitamos para movernos en este mundo y ver milagros es la fe. Por eso es que no andamos por vista, sino por fe. Porque la fe nos permite ver las cosas invisibles de Dios, las cosas sobrenaturales, cosas que no se pueden ver de otra manera más que a través de la fe. Por eso es que Dios no es responsable de la medida de fe que Él te entregó. Tú eres el responsable de la medida de fe que Él puso en ti. Tú eres el responsable de tu fe. ¿Y por qué hablar de la fe? Porque hace 8 días habló de la fe. ¿Y sabes qué? Nunca vamos a dejar de hablar de la fe, porque la fe es el único elemento que Dios nos dio para producir milagros. ¿Y qué es lo que necesitamos todos los días? Milagros.
Realmente nos podemos saber y estamos pidiéndole a Dios milagro tras milagro, milagro tras milagro, porque los milagros son aquello que nosotros en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, ni en la gente que nos rodea puede cumplir, sino solamente Dios. Y por eso Él dejó la fe en ti. Y Dios te dice, tu fe es tan importante porque es lo único que hace que veas y produzcas milagros. Porque los milagros nacen en mi corazón, dice Dios. Yo soy el que hago descender los milagros, porque los milagros descienden del cielo, los milagros descienden del mundo sobrenatural, los milagros descienden para tu bendición y nacen en el corazón de Dios. Por eso Dios dice, cuida tu fe, hazla crecer, porque yo no respondo más que a la fe. Yo no respondo al dolor de la gente. Yo no respondo a las lágrimas de la gente. Es que está llorando, es que y lloro. Podrás llorar todo, pero si no tienes fe, Dios no se va a mover. Es que estoy sufriendo, tiene un dolor intenso y todo. Dios no va a actuar ni va a moverse por el dolor de la gente. Es que no es un Dios de misericordia. Sí, Dios le llama la atención tu dolor y le llama la atención tus lágrimas, pero Él no va a obrar nada si tú no tienes fe. Tenemos que centrarnos en eso. La fe es lo único que mueve el corazón y el trono de Dios. Lo único que mueve a Dios, lo único que hace que Dios responda es la fe. Porque la fe es la única voz, una voz de fe es la única voz que Dios respeta. ¿Y por qué la respeta? Porque la fe es la confianza, es la honra a su nombre. En pocas palabras, es la fe la que honra su palabra, lo que Él ha dicho, lo que Él te ha prometido. Entonces, cuando tú tienes fe y estás confiando en su palabra, estás honrando y glorificando el nombre de Dios. Por eso tú puedes ver un poco de su carácter, de su comportamiento, al revelarte cómo es Él. Y al revelarte algo de Él, tú vas a entender por qué Él valora la fe. Vamos a ver esto aparte de su carácter, de su comportamiento, de su conducta, de su personalidad, en un texto que se encuentra en Números 23:19. Y si no te habías dado cuenta, pues tal vez para ti sea una revelación en esta noche. Y tú sabes que Dios se mueve poderosamente cuando Él revela cosas que estaban ocultas a nuestros ojos, como algo de su personalidad, algo de su carácter. Allí en Números 23:19, ¿qué dice? Vamos, no me lo quites el texto hasta que ya terminemos. Dios no es hombre. Hasta ahí, vamos. Estamos viendo que un texto que revela algo de su personalidad, algo que revela algo de su carácter, algo de su comportamiento, algo de su conducta. Y ahí te está revelando algo de su personalidad. Dios no es. Dios no es. Dios no es. Dios no es. Dios es Dios. Entonces, si Dios es Dios, entonces empezamos a poner atención y a darnos cuenta de por qué Él demanda, exige y pide fe. Porque en primer lugar, Él es Dios y no es hombre para mentir.
Porque los hombres tienen como naturaleza, como característica el ser humano caído, pecador. Tenemos la naturaleza de mentir. Y él dice: yo no soy hombre, yo soy Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que tenga que arrepentirse de algo que cometió mal o que hizo un error. Él no tiene equivocaciones, no tiene errores, no tiene fallas. Él es perfecto y Él es santo porque es Dios. Está revelando su carácter y su naturaleza. Y entonces nos va llevando, en ese texto, nos va llevando a la altura, a la altura, a la altura. Y nos dice, ya me lo quitaron. Y nos dice, Él dijo, y no hará. Habló y no ejecutará. Si Él es Dios y no es hombre para mentir ni no tiene errores, entonces si Él dijo, lo va a hacer. Y si Él habló, lo va a ejecutar. Entonces, por eso, cuando una persona, un hombre, un ser humano, hombre o mujer, niño o anciano, confía y cree lo que Él acaba de hablar, lo que Él acaba de decir, esto honra a Dios. La fe en su promesa, la fe en sus palabras, lo honra y lo glorifica. ¿Qué es lo contrario a la fe? La duda. La incredulidad. Si tú no estás en fe, quiere decir que estás en duda. Aquí no es que medio no. O crees lo que Dios dijo o no lo estás creyendo. No se puede jugar con Dios. Por eso Dios está tan contento y tan feliz de habernos dejado su palabra, pero está tan triste y dolido en su corazón porque no estamos aprendiéndola, no estamos conociéndola, no estamos leyéndola, no estamos viviéndola. Y para vivir la palabra solamente se puede vivir de una manera. Yo no vivo por vista, sino por fe. Yo no por lo que veo, sino por lo que no veo, pero que Él dijo que existe. La forma de vivir del cristiano debe de ser solamente por fe, y en fe, y para fe. Qué poderoso texto, Números 23, 19. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él está hablándonos ahí de que Él es honesto, Él es recto, Él es fiel a su palabra y la cumplirá y la llevará a cabo. Dios tiene un pensamiento en su mente y en su corazón. Un deseo profundo, un anhelo, bueno, diríamos una obsesión de que se le crea. Muchos conocemos de Dios, sabemos mucho de Dios, pero pocos le creen a Dios. Pocos lo creen a Dios, y la obsesión de Dios es que se le crea. Él quiere que todas sus criaturas crean lo que Él les ha dicho, lo que Él hizo, lo que Él ha prometido, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál ha sido el ataque del enemigo sobre la vida de los seres humanos? Es llevarnos a lo contrario de la palabra, no creer lo que Dios ha dicho. Y ese fue el éxito
del enemigo desde el principio de la creación. Por eso Dios anhela que confiemos en Él. Dios se molesta, Dios se disgusta cuando tú dudas de Él. Y también diría, se entristece. Dios se entristece cuando dudamos de Él. Es que yo no dudo de Dios. Si estás dudando de lo que te está diciendo, estás dudando de su palabra, estás dudando. De tal manera que el único dolor que Dios tiene es que se dude de Él. Y el placer más grande para Dios es que confíes y creas todo lo que Él te ha dicho. De tal manera que tú debes de saber que todas las cosas que Dios ha planeado para ti no van a bajar a tu vida a menos de que confíes, a menos de que creas todo lo que Él te ha dicho. Por eso es que la Sagrada Escritura dice allá en Santiago 1, 6 y 7. Santiago 1, 6 y 7. El apóstol nos reta, dirigido por el Espíritu Santo, y a veces yo quiero ya dejar de decir el apóstol Pablo, no, sino decir el Espíritu Santo nos está diciendo. Porque ¿quién inspiró a Pablo? ¿Quién inspiró a Pedro? ¿Quién inspiró a los profetas? El Espíritu. Entonces la palabra de Dios, por eso tenemos que centrarnos, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué dice Santiago? ¿Qué dice el Espíritu? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Dice el Espíritu, no pienses, si tú así haces, que recibirás cosa alguna del Señor. Cuando tú pidas algo a Dios y se estás pidiendo conforme a su palabra, no dudes, porque el que duda es como las olas del mar. Viene el viento a la derecha y te vas a la derecha. Viene el viento por la izquierda y te vas a la izquierda. Va el viento para allá, recto vas para allá. Vienes de regreso el viento y para donde va el viento vas tú. Dios no quiere eso. Dios quiere que seas estable, que permanezcas estable en el lugar donde estás, donde la palabra te puso. Y si Dios te dijo, aquí hay salvación, aquí hay bendición, aquí hay prosperidad, aquí hay gozo, ahora vas a tener alegría, ahora vas a tener victoria, es que la vas a tener. No tienes por qué moverte. ¿Será? ¿No será? Ay, a lo mejor ahora me vengo para acá. No. Dios no quiere eso, porque estás dudando de su integridad, de lo que Él es. Dios no es. Dios no es hombre. Dios no es hombre. Dios es Dios. La fe, la confianza, honran y le dan gloria a nuestro Dios. La duda produce tragedias. Óiganlo, la duda produce tragedias tan rápido como la fe produce milagros. En el nombre de Jesús, sé sano. Era la fe. El paralítico estaba sentado ahí desde niño, entrando al templo.
llegaron los apóstoles. Le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía, Pedro? ¿Qué era lo que tenía? Fe en la palabra que Dios le había dado. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Van a hacer milagros mayores que los que yo hice, porque ahora el Espíritu va a estar con ustedes. Y van a hacer cosas más grandes que las que Él hizo. Y ahí estaba Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. La palabra de mi Dios que está en mi corazón, que va a obrar en ti. Yo sé que Él no va a fallar, porque Él es fiel y Él es santo. Le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Se levantó y entró a glorificar a Dios al templo. La duda produce tragedias tan rápido como la fe produce milagros. 12 espías fueron a Canaán. ¡Pum! Nos vamos al Antiguo Testamento. Fueron a Canaán, fueron a espiar la tierra. Durante 40 días, 10 de los 12 espías regresaron llenos de dudas y de incredulidad. Llenos de dudas y de incredulidad. ¿Lastimaron el corazón de Dios? Sí. Lastimaron el corazón de Dios. Le ofendieron. Dios se entristece cuando en tu corazón hay duda y hay temor. Él te entiende. Sabe que eres humano. Pero no hay ganancia, solamente pérdidas. Así es que no te sientas muy excusado o que te excuses cuando dices: bueno, es que Dios sabe que los hombres dudamos. Sí, Él sabe, pero Él no quiere, porque Él puso en ti una porción de fe para que la hagas crecer, la hagas multiplicar, y además es suficiente la que Él te puso para que te permanezcas en Él, porque Él es Dios y no es hombre para mentir. Dios. 10 regresaron llenos de dudas y de incredulidad. Pero la duda produce tragedias. Y por cada día de duda, Dios les dio un año de pesares. 40 días fueron a examinar la tierra. Vamos a ver Números 14, desde el 28 al 35. Números 14, del 28 al 35. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual... Fíjense, observen, versículo 30, observen, versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestro cuerpo sea consumido en el desierto.
conforme, atención, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. La duda produce tragedias. La incredulidad produce tragedias. 40 días fueron a examinar la tierra. Una tierra en la cual ellos iban a examinarla, a valorar qué era lo que tenía, qué era lo que no tenía. Pero Dios, antes de entrar, había levantado su mano y había jurado. Y dice la Biblia que como no hay alguien más alto que Él por quien jurar, Él juraba por sí mismo. A veces nosotros juramos por mi madrecita, por mi mamá, pero es tu mamá, es tu mayor. Juras por tu padre, juras por la nación, juras por alguien más arriba de ti. Pero Dios no tiene a nadie más alto que Él. Por tanto, cuando Él jura, jura por sí mismo, por su nombre santo. Y Él ya había jurado y les había dicho que les iba a entregar esa tierra. Entonces no había ningún motivo, ni manera, ni gigante, ni muralla que los iba a detener, porque Él ya había dicho que les iba a entregar. Y los únicos que se acordaron, los únicos que recordaron su palabra, los únicos que creyeron fueron Josué y Caleb. Los otros 10 espías desanimaron al pueblo. Los hicieron temer. Y todos los demás, los cientos y miles de gente de 20 años para arriba, yo puedo calcular que eran más de 500,000 de personas. Imagínense. No entraron porque Dios les dijo: ustedes no van a entrar, por cuanto no creyeron mi palabra. Y mi palabra soy yo. Ustedes han dudado de mí, me han lastimado, me han ofendido, han puesto en entredicho quién soy yo. No es un chistecito andar de incrédulos. ¿Lees la Biblia? Es su palabra. Tienes ahí la oportunidad de ver milagros en tu vida, pero también de tener tragedias y tristezas profundas por la incredulidad, por no creer que Dios obra milagros. Por eso encontramos: la duda produce dolor, al igual que la fe produce milagros. Si tú no te adentras en la fe, te estás adentrando en la duda. Yo, en lo particular, yo he decidido vivir por fe. No porque quiera grandes cosas, porque yo sé que a través de la fe, cuando le pides a Dios algo de corazón y has vivido como dice el Salmo 112 que leímos ahorita con las ofrendas, serás prosperado en las cosas que emprendes. Tus hijos van a tener bendiciones y las bendiciones van a venir sobre tu casa. Y bueno, todo el Salmo es una preciosidad de bendiciones para la gente que teme a Jehová. Y el que teme a Jehová es porque le conoce, porque lo ama y escucha su voz y le obedece. Yo me adentré en la fe porque simple y sencillamente no quiero recibir las tragedias que trae la incredulidad, como la condenación. No puedo agarrar un ejemplo más intenso
Tú vas a ir al cielo y vas a tener vida eterna si tienes fe en lo que Dios dijo. Que su Hijo Jesucristo murió en la cruz, del Calvario, y derramó su sangre para que tú puedas ser perdonado y limpiado de todo pecado y puedas ir al cielo. La duda en esto te llevó al infierno. La incredulidad en esto te llevó al infierno. Si yo ya entiendo que lo que Dios ofrece es vida y bendición, todo lo que Él diga, yo lo voy a caminar, lo entienda o no lo entienda. Él dijo, yo voy. Es que me tienes que decir por dónde vamos a caminar y que a ver si voy. Yo siento que te vas a decir, pues quédate. No necesito decirte qué va a haber o qué no va a haber, o qué va a pasar o qué no va a pasar. Yo te estoy diciendo, ven, camina conmigo, dice Dios. Camina conmigo todos los días de tu vida. Levántate cada día diciendo, este es el día que hizo Jehová, me gozaré, me alegraré en él, caminaré con mi Dios y en Dios haremos proezas. La duda autoriza al enemigo a atacarte. La duda te despoja de toda protección. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios y guardan su palabra. ¿Tú no crees lo que Dios dice? Dios no tiene por qué enviar a su ángel a guardarte ni a protegerte. Todo en el mundo espiritual, en el mundo del reino de los cielos, se mueve a través de la fe. Sin fe es imposible. ¿Qué no entendemos esa palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se está moviendo a mi Jes para que nos volvamos a Él y estemos con Él y dejemos de vivir con un pie en el mundo y un pie en nuestras formas de pensamiento. O eres o no eres. O crees en Él o no crees. Estás vacilando con tu vida, pecando aquí, pecando allá, mintiendo aquí, robando allá, siendo fornicario, siendo adúltero. ¿Qué más estás haciendo? La fe es eso. Es Dios, tú dices que haga esto, lo voy a hacer, porque sé que ahí está mi bendición. Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Por tanto, quiero decirte que la fe es una declaración. En Números 13 del 13:30 al 14:3. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Porque estaba diciendo Josué esto y Caleb, fíjese, fue Caleb, no Josué el que habló. Vamos a poder nosotros más que ellos. ¿Por qué? Porque él estaba confiando, tenía fe en lo que Dios había jurado. Seguimos leyendo. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
Caleb estaba diciendo: vamos a poder, porque Dios lo dijo y es más fuerte que cualquier hombre. Y ellos dijeron: no vamos a poder, aunque Dios esté con nosotros. O temían más a los hombres y no creían en Dios. Porque si tú crees en Dios, ellos lo tenían como una religión, lo tenían como un conocimiento. Porque si hubieran entendido realmente quién es Dios, no hubieran dudado ni nada. Seguimos leyendo. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos. Enseñanza: Dios te ha puesto siempre un líder, una autoridad sobre tu cabeza. La autoridad de Dios, que emana de Dios, siempre busca tu bien, guiarte y corregirte, amonestarte, disciplinarte si es necesario, pero lo hace por tu bien. Tienes que honrar y tienes que respetar a la autoridad que Dios ha puesto, en el núcleo grande o en el núcleo pequeño, en tu familia, tu padre, tu hermano mayor, tu abuelo, con quien vivas, en tu trabajo, tu jefe, tu patrón, tu jefe inmediato. Si tú te rebelas contra tu jefe y estás haciéndole gestos y groserías, te estás rebelando contra la autoridad de Dios. Pero otro día vamos a ver acerca de la autoridad, que es muy, muy importante. Aquí vemos entonces que la gente se rebela contra Moisés y contra Aarón, y no se estaban rebelando contra Moisés y contra Aarón, se estaban rebelando contra el plan y el propósito y el Dios que los llevaba de la mano. Seguimos leyendo. ¿Y por qué nos trae? Ahora sí, ya están diciendo, ¿a quién están echando la culpa? A Moisés y Aarón, pero ahora ya están diciendo: ¿por qué nos trae Jehová? O sea que eran obedientes a Jehová, al Dios eterno, era el que estaba guiando a Aarón y a Moisés. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Le están diciendo: Dios, eres malo, nos trajiste para matarnos. Seguimos leyendo. Que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Egipto era el lugar donde ellos estaban muriendo. Era el lugar donde estaban esclavos. Era el lugar donde no eran dueños de nada, ni de sus propias vidas. Era la opresión, la miseria, el dolor, y querían volver a eso. Querían estar otra vez bajo el dominio del diablo, del que produce muerte. Seguimos leyendo. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos al lugar de la muerte. ¿Acaso los que hemos tenido la vida eterna queremos volver al mundo para irnos al infierno? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Y qué dice? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, dice, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? La duda, la incredulidad y el temor producen dolor, pérdidas y tragedias. Y concluimos este evento con Números 14:28.
Diles, vivo yo, dice Jehová. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Hay un temor en oír hablar a Dios. Seguimos. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. La incredulidad produce muerte, tragedia, tristeza, dolor, separación de Dios. Consecuencias. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos lo que Dios nos ha puesto. Ahora, pon atención. Dios nos dijo al principio que debemos de edificar nuestra. La fe llega cuando escuchas a Dios hablar. Romanos 10:17 dice: porque la fe viene por el oír, y el oír. ¿Cómo vas a hacer edificar tu palabra? Digo, tu fe, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Nuestra fe no se fortalece y entonces somos fácil presa de las mentiras del diablo, porque el diablo es astuto y llega con argumentos, llega con ideas, llega con pensamientos, como ahora trata de convencer al mundo de que nosotros somos igual un hombre que una mujer. Mentira. Y que puede haber matrimonios entre hombres con hombres y mujeres como autores. Mentira. Y que están faltando el derecho. ¿Qué derecho hay? ¿Qué están exigiendo? Todo ese sutil y esa forma sutil de hablar y de justicia. Y eres un homofóbico. No, yo no soy homofóbico. Yo no desprecio a ningún ser humano, porque Dios los ama. Lo que Dios quiere es que se arrepientan de su pecado. Lo que tenemos que señalar es que es pecado, y ese pecado los lleva a la muerte eterna. Y alguien tiene que levantar su voz. Pero la forma sutil del argumento, de la palabra, de los convencimientos, y no queremos apenarnos, entonces formamos parte de, sí, yo no estoy en desacuerdo. No, entonces si no estás en desacuerdo, estás de acuerdo. Aquí no hay medias tintas. O es bueno o es malo. O estás vivo o estás muerto. O es blanco o es negro. No hay medios vivos o medios muertos. Tenemos que definir la posición. Por eso es que la palabra de Dios dice: la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Tienes que hacer crecer tu fe y tienes que meterte a la Biblia, tienes que meterte a la palabra, tienes que meterte a leerla todos los días, devórala, cómela, aliméntate, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
La fe llega cuando escuchas a Dios hablar. Y cuando lees la Biblia, es Dios que te está hablando. La fe es confiar en Dios. La fe es activada mediante la voz. La fe no es una voz callada en tu interior. La fe debe de ser liberada con tu boca. Porque la fe es una declaración de lo que esperas que Dios haga, que Él ya dijo. Como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Tienes fe? Confiésalo. ¿Tienes fe en Jesucristo? Confiesa que Jesucristo es tu Señor. Te dicen, ¿eres cristiano? Pues sí. Todos los muchachos ahí están. ¿Y tú vas allá a Mijés? Bueno, sí, pero no soy muy fanático. ¿Quieres congraciarte con ellos? ¿Quieres quedar bien con la gente del mundo, con tus compañeros, con tus amigos? No es necesario que seas grosero ni ofensivo. Simple y sencillamente diles: mira, yo soy cristiano y creo en Jesús, porque Jesucristo es mi Salvador. Yo creo, y lo estás confesando con tu boca y diciendo que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y que es tu Salvador. Tú eres salvo. Pero si lo niegas, dice la Biblia que Él se va a avergonzar de ti en el cielo. Y así como lo negaste delante de la gente, Él te va a negar delante de su Padre. ¿Sabes qué va a decir? A este nunca lo conocí. Él nunca me confesó. Él no tuvo fe en mi palabra. Dudó de mí. Por tanto, no tuvo el beneficio de la sangre de Jesucristo, mi Hijo. Hay cosas muy fuertes, pero son las únicas que nos mueven. Como dicen, hay que sacudir y decir: ¿dónde estás? La fe es lo más precioso que Dios nos ha dado y es una joya gloriosa que produce milagros. Pero la incredulidad y la duda producen muerte y destrucción. Así es que si la fe viene por el oír la palabra de Dios, Dios ha guardado la capacidad para confiar en sus palabras. Quiere decir que Él te bendice a ti y te va a bendecir más cuando tú confieses su palabra como algo que tú crees en tu corazón. Porque lo que entra en ti determina qué sale de ti. Hay una frase en computación que hace tiempo escuché: garbage in, garbage out. Garbage quiere decir en inglés basura. In, dentro. Metes basura adentro, garbage out. Basura va a salir. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué hay en nuestros corazones con duda e incredulidad? ¿Saben qué es? En pocas palabras, son tinieblas. La duda y la incredulidad son tinieblas. Es la oscuridad de la muerte. Porque no es la palabra de Dios la que vive en ti. Porque dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es luz. Y cuando la luz entra a mi vida, la oscuridad tiene que salir. Si la luz entra a tu cuerpo, la oscuridad se va a ir. Y esa es la palabra de Dios.
Yo te invito en esta noche para que hagas una decisión de hacer crecer tu fe, edificar tu fe, estudiando, leyendo la palabra. Y cada que la leas, créela. Y vas a ser un faro de luz impactante que no pueda ser ocultado por ninguna tiniebla, porque las tinieblas no prevalecerán ni prevalecieron contra la luz. Hay alguien en esta noche que hoy escuchó la voz de Dios. Dios es el Todopoderoso. Es el que te trajo esta noche aquí. Es al que necesitas para el milagro que te hace falta. Es al que necesitas para tu consuelo, para tu hogar, para tu familia. Todos los días hay una lucha del enemigo para que dudes y te dice, y el milagro ves que no llega. ¿Ves que no llega? Pero si Dios dijo, va a ser. Si Dios dijo, va a ser. Y en esta noche, Dios te invita para que tú reconozcas que eres pecador o pecadora, que necesitas el perdón de tus pecados. Y solamente Dios dijo que el que cree en el Hijo, en Jesús, tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo, el que no cree, momento de decisión, ya es condenado. Quiere decir que Dios nos ama tanto que nos avisa y nos dice, ábrele tu corazón a Jesús. Mi hijo, que yo lo entregué para morir en tu lugar. Y si tú no lo crees, si no tienes esa fe, yo te di a ti una cantidad de fe para que puedas creer. Lo que pasa es que tú no quieres creer. Por eso al principio del mensaje Dios nos dijo, nuestras decisiones definen el futuro de nuestra vida. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿O con Cristo o vas a rechazar a Cristo? Si quieres el perdón de tus pecados y tener la vida eterna, ahí donde estás, ahorita ya no es momento de juego, inclina tu cabeza y dile a Dios, Dios, perdóname, soy pecador o pecadora, hoy te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, necesito tu perdón, necesito mi salvación, quiero abrirte mi corazón en este momento. Y te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Tómame en tus manos, límpiame de todos mis pecados, perdóname y sálvame. Gracias, Señor Jesús. Hoy te recibo como el Dios de mi vida, como el Señor, el que gobierne mi vida y como el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme. Y te pongo en tus manos mi hogar, mi familia, mi trabajo. Tómalo, Señor Jesús. Amén. Dale un aplauso. Si tú hiciste esta oración, yo te invito para que me lo señales levantando tu mano, porque hay que darle gracias a Dios. Yo quiero darle gracias a Dios por tu vida, por tu salvación. Si tú hiciste esta oración recibiendo a Cristo, señálamelo levantando tu mano. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice allá atrás. Dios te bendice acá adelante. Dios te bendice allá otra persona. ¿Alguien más hizo esta oración? No se queden en su lugar, pónganse de pie.
Pónganse de pie inmediatamente y pasen al frente. Vamos a orar por ustedes. Los demás, dándoles un aplauso. Dándoles un aplauso. Eres salva. Perdón de pecados y vida eterna. Algo digno Te felicito. haremos en Dios. La felicito por su decisión. Hoy esa victoria. Hoy es su más grande Haremos victoria. en Dios. Va a haber victoria en su vida, su hogar, su familia. Lo Bendición tan grande. imposible. Oigan lo que dice la canción: lo imposible va a ser posible. Grandes prodigios. Grandes prodigios Haremos en haremos en Dios. Haremos en Dios. Vamos a orar para seguir cantando. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu Hijo Jesús. Te damos gracias por la salvación de nuestras almas. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que nuestras vidas van a ser cambiadas y transformadas para la gloria de tu nombre. Nosotros creemos tu palabra. Creemos, Padre, que tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna porque tú lo dijiste y además tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias por entrar en nuestro corazón. Señor, te pido que bendigas a estas damas, a estos jovencitos que están aquí adelante. Te ruego que bendigas sus hogares, bendice sus familias, dales la provisión de sus necesidades. Y si alguno de ellos o de ellas está enferma o enfermo, en esta noche declaramos un milagro de sanidad en sus cuerpos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Voltéense atrás. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí en Dios. Haremos proezas, proezas solo en Dios. Haremos proezas, proezas en su nombre. Confirma en tu corazón con una decisión la palabra hoy recibida. Esta palabra que cada vez escuchamos viene de la boca de Dios. Haz el compromiso de edificar tu fe. Comprométete a escuchar la voz de Dios, leyendo su palabra. No escuches a las gentes o a las personas que solamente traen duda e incredulidad. Ciérrale tus oídos a esa gente, a menos que te estén hablando la palabra de Dios. Si no te están hablando la palabra de Dios, si traen desánimo, desaliento, dudas y temor, cierra tus oídos. Bendícelos. Haz que ellos puedan un día. Pídele a Dios de que ellos puedan ser salvos. Pero tú haz el compromiso en tu corazón
de no acostarte sin leer la palabra. Miren, cometemos errores al estar viendo las noticias o leyendo el periódico o jugando a ver qué cosa. Y todo lo que hacemos es acostarnos sin grabar una palabra de Dios en nuestro corazón. Y trata de no levantarte hasta que no leas cuando menos un versículo que te hable a tu corazón. Necesitamos que nuestra fe crezca, y solamente crece por oír la palabra, la voz de Dios. Si ese es tu compromiso, entonces ora y di: Señor Jesús, hoy te pido que me ayudes a hacer crecer mi fe. Hoy decido vivir en tu palabra, leyéndola, estudiándola, escudriñándola y rumiándola. Gracias, Señor Jesús. Te bendigo y te amo, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por ser mi Dios. Gracias por mi Jesús. Amén.